Bienvenidos a otra clase de microbiología y parasitología. En esta oportunidad desarrollaremos micología médica. ¿Qué es la micología médica o clínica? La micología es una rama de la microbiología que se desarrolló primero. Los aspectos clínicos de algunas micosis superficiales fueron descritos desde la época de Hipócrates, antes de Cristo, 460 años antes de Cristo. La micología médica tiene por objetivo estudiar las enfermedades producidas por los hongos y los hongos que las producen. Los hongos o las enfermedades que producen se conocen desde la más remota antigüedad. Los griegos, los romanos describieron algunas de las manifestaciones clínicas de la dermatofitosis. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, con el invento del microscopio, ya para el año 1600, entre 1700, se inicia el estudio científico de los hongos microscópicos junto con el de otros microorganismos. Y en 1729 Pierre Micheli, conocido como padre de la micología, publicó investigaciones sobre hongos en su obra Nova Plantarum. A él se debe el término Aspergillus, de la relación hongo y enfermedad. Pero finalmente, ¿qué son los hongos? Los hongos representan a un grupo muy especial. No son animales ni plantas, aunque comparten características de ambos reinos. Son un grupo extraordinariamente diverso de eucariontes que difieren mucho por sus características estructurales y sus modos de reproducción. Fueron considerados plantas inferiores, por lo que en un principio se los incluyó en el filum de las talófitas. Sabemos que en este grupo están incluidas las algas, pero enseguida nos percataremos que no forman parte de este filum. Seguramente esta terminología no es nueva, ya habrás escuchado hablar de los hongos. Los hongos nos acompañan al ser humano desde los albores de la civilización y están integrados en la vida humana. También participan en procesos biológicos muy beneficiosos como la descomposición de materia orgánica. Por lo tanto, cumplen un rol ecológico muy importante en nosotros. También participan en procesos industriales como en la industria alimenticia, donde existe el proceso de fermentación que está a cargo de distintas especies de hongos. Por ejemplo, la fabricación de quesos, cervezas, vinos y panes. También participan en la industria farmacéutica, en la producción, por ejemplo, de algunos antibióticos. Están relacionados en la vida humana, por ejemplo, en la alimentación. Existe lo que llamamos hongos comestibles, los champiñones, trufas, shiitakes, pero además de todos estos usos beneficiosos, los hongos también pueden ser perjudiciales, produciendo procesos infecciosos y enfermedades en plantas, animales y en el ser humano. ¿En qué procesos de elaboración participan los hongos? Aquí tenemos unos ejemplos. El hongo Saccharomyces cerevisiae es lo que llamamos levadura de cerveza y es el que se usa en los procesos de fermentación, en la panificación, en la fabricación de la cerveza. Penicillium roqueforti participa en la elaboración del queso Roquefort. Penicillium camemberti en la elaboración del queso camembert, y tenemos Penicillium nonatum, es el que se usa en la fabricación de la penicilina, el Rhizopus oligosporum en la salsa de soja y Cephalosporidium en la elaboración de cefalosporina. Pero estamos en el bloque de micología médica, entonces, ¿cuál es la importancia médica de los hongos? Los hongos tienen importancia porque pueden producir cuadros patológicos. A estos cuadros patológicos donde intervienen los hongos lo denominamos micopatologías. Entonces, los hongos que participan en micopatología son de importancia médica y pueden ser venenosos, psicotrópicos, alucinógenos. Son hongos que los llamamos hongos de sombrero, hongos Z. Estos hongos se pueden consumir porque se pueden confundir con hongos comestibles y se van a producir un proceso de intoxicación.
al consumir estos que se llaman macromicetos, y este envenenamiento puede cursar con un ligero malestar gastrointestinal hasta llegar a la muerte. También hay hongos psicotrópicos y alucinógenos. Por ejemplo, hay ciertas culturas aborígenes que en sus rituales utilizan esos hongos. Ese proceso o ese cuadro de intoxicación por consumo de estos macromicetos o de estos hongos de sombrero llamados zeta produce lo que se llama el micetismo. Entonces los hongos pueden ser venenosos, produciendo micetismo. También los hongos de importancia médica pueden ser tóxicos. Son hongos que en su metabolismo producen lo que se denomina micotoxinas contaminantes. Y estos hongos van a producir lo que se conoce como micotoxicosis. Entonces, la micotoxicosis es la intoxicación por ingestión de alimentos contaminados o por inhalación directa de las esporas de estos hongos, o inclusive por contacto dérmico con estas micotoxinas que producen estos contaminantes. Esto se da porque cuando se almacenan alimentos por mucho tiempo, por ejemplo granos, entonces la humedad en ese almacenamiento produce estas micotoxinas. También son hongos que se desarrollan en la humedad de las paredes, por ejemplo. Entonces, los hongos de importancia médica pueden ser venenosos, tóxicos y también pueden ser alergénicos, es decir, tienen componentes antígenos que desencadenan cuadros alérgicos, los que conocemos como alergia a hongo. Es decir, inducen en el organismo respuesta de hipersensibilidad tipo 1, y estos cuadros de alergia a hongos se manifiestan fundamentalmente a nivel cutáneo y a nivel respiratorio. Y los hongos de importancia médica también pueden ser agentes etiológicos de enfermedades infecciosas, produciendo lo que conocemos como micosis. Entonces, las micopatologías, los procesos patológicos donde intervienen hongos, son micetismo, microtoxicosis, alergia a hongos y micosis. El enfoque general que vamos a dar se refiere a los hongos como productores de micosis. Bien, entonces veremos cómo se clasifican los hongos productores de micosis. Tenemos dos grupos, los eumicetes y los esquizomicetes o actinomicetes. El término que se usa es más actinomicetes. ¿Qué son los eumicetes? Son los hongos verdaderos, y por ser hongos verdaderos pertenecen al reino fungi o fungi, mientras que los esquizomicetes son bacterias. ¿Qué características generales tienen los eumicetes? Como ya dijimos en la introducción, están constituidos por células eucariotas, son de nutrición heterótrofas. Esto lo diferencian de los vegetales, o sea, encontramos una diferencia cuando se los incluía como vegetales inferiores. Los vegetales son autótrofos, estos son heterótrofos y no producen clorofila. Tampoco tienen diferenciación tisular y pueden ser unicelulares o pluricelulares. En cambio, los actinomicetes son bacterias filamentosas, por lo tanto pertenecen al reino Monera. Como veremos, ni los eumicetes ni los actinomicetes no son ni animales ni plantas. Unos pertenecen al reino fungi, el otro pertenece al reino Monera. Ahora bien, si estas son bacterias, ¿por qué las estamos incluyendo en el estudio de los hongos? De estos hongos productores de micosis. Estas son bacterias muy particulares porque, por ser bacterias, están constituidas por células procariotas, también son heterótrofas, pero si bien biológicamente son bacterias, se ven y se comportan como hongos. Tienen crecimientos filamentosos, por eso decimos que son bacterias filamentosas, y producen enfermedades crónicas. Estos son los dos grandes grupos de hongos productores de micosis. Bien, ¿cómo se clasifican los hongos verdaderos o los eumicetes? Se clasifican en filum. Tenemos el filum Ascomycota, donde la reproducción es sexual, la célula fértil se llama
asco, que contiene esporas, que son ascosporas. Veremos que los hongos vamos a hablar en términos de reproducción sexual y asexual. Acá debemos de tener en cuenta que nunca vamos a encontrar gametales, no son animales, por lo tanto no tienen gametas. La reproducción sexual o asexual tiene que ver con el intercambio de material genético cuando se cruzan distintos linajes de hongos, ¿sí? El otro filum es Basidiomycota, donde la reproducción también es sexual. Las células fértiles se llaman basidio, de donde nacen esporas denominadas basidiosporas. El filum Zygomycota puede ser de reproducción sexual o asexual. Cuando la reproducción es sexual, lo hace por cigospora, y la sexual por esporangiospora. El filum Chytridiomycota no tiene patógenos para el ser humano, y el Euteromycota, que en realidad el nombre con el que se conoce es Fungi imperfecti, no se conoce la forma sexual del hongo. Entonces, los hongos productores de micosis se pueden ubicar dentro de algunos de estos filos. Bien, ¿cómo es la célula fúngica? La célula fúngica tiene características generales de una célula eucariota y tiene características particulares y exclusivas de la célula fúngica. Entonces, ¿qué cosas generales la caracteriza? Por ejemplo, el núcleo con su membrana nuclear tiene un citoplasma donde están los organelos, por ejemplo la mitocondria, y tiene una membrana plasmática. La membrana plasmática es fina, contiene fosfolípidos y glucoproteínas e incorpora ergosterol, y esto le diferencia de las células de ciertos mamíferos, por ejemplo la célula humana, donde en lugar de ergosterol incorpora colesterol. Tiene una importancia también la membrana plasmática porque es el blanco de ciertas drogas antifúngicas que actúan inhibiendo la incorporación de acetato de ergosterol. Y otra característica importante de esta célula fúngica es que contienen por fuera de la membrana plasmática una pared celular. No todas las células eucariotas tienen pared celular, sí las tienen las células fúngicas, las células de los hongos. Esta pared celular, que recubre toda la célula fúngica, es una pared gruesa que le confiere rigidez y soporta la célula, y está constituida por microfibrillas paralelas a la superficie de la célula. Está constituida en un 80-90% por polisacáridos, fundamentalmente quitina. Fíjense que aquí comparte algo con los artrópodos que ustedes habían visto, que tienen un exoesqueleto formado por quitina. Y esta tiene una capacidad y una función muy particular. La pared celular tiene la capacidad de activar al complemento, lo que hace inducir una reacción inflamatoria y también induce una respuesta inmune del tipo celular. Entonces la respuesta inmune es activa contra los hongos, es la respuesta inmune celular. Y tiene otra característica muy particular, la pared celular, es que algunos hongos en algunas levaduras y mohos es que incorporan en la pared celular ciertos pigmentos oscuros, marrones o negros. Se dice entonces que estos hongos que incorporan pigmentos tienen esta pared celular melaninizada. Y estos hongos con pigmento en su pared se dice que son hongos de matiáceos. Y esto que suena así como complicado es algo con lo que no sé si convivimos, pero que seguramente conocemos. Ustedes deben saber que en las paredes con mucha humedad suele ocurrir en la pared del baño, en paredes viejas, que se forma un moho de colores oscuros. Esos colores oscuros que se ven sobre la pared con humedad es el color que tiene y que incorpora la pared celular del hongo. En el citoplasma de la célula fúngica también se encuentran vacuolas, y esas vacuolas sirven para la reserva, y la reserva energética la hacen bajo la forma de glucógeno, y esto lo comparten con la célula animal. Entonces tienen estructuras que comparten con la célula animal, como por ejemplo la reserva de energía
como el glucógeno, y tienen diferencias, por ejemplo, incorporar ergosterol en lugar de colesterol. Esto sería entonces la estructura básica de una célula fúngica. Bien, entonces, ¿cómo en realidad vemos estos hongos? ¿Qué estructuras tienen? No son animales ni son plantas. Entonces, ¿cómo son? Es importante aclarar y que nos quede bien clarito que hay dos formas de ver los hongos. Una morfología macroscópica y una morfología microscópica. ¿Cómo es la macroscópica? Es como vemos los hongos en la naturaleza, cómo lo vemos a simple vista. Lo podemos ver como mohos. Los mohos es con lo que crecen sobre sustratos, y aquí incorporamos un concepto fundamental. El crecimiento de los hongos se da sobre estos sustratos. El sustrato para estos hongos sería aquello que le entregaría los nutrientes para poder crecer, extenderse. En general, el sustrato del hongo es el agua, la humedad y el hidrato de carbono. Por eso, sobre una fruta que tiene sus hidratos de carbono y es húmeda, puede crecer. Podemos observar en una fruta cuando la dejamos durante bastante tiempo, la podemos ver así. En una rodaja de pan, el hidrato de carbono es la harina y también crecen los hongos. Esta morfología, esta forma de crecimiento lo llamamos moho. También es la forma en la que lo observamos en una pared con humedad. Otra forma en la que lo vemos a simple vista los hongos son los hongos de sombrerito, los que se llaman seta o macromicetos. Y estos hongos pueden ser comestibles, como el champiñón, o pueden ser venenosos, como es la Amanita muscaria, que es un hongo venenoso. Y otra forma de ver los hongos a simple vista o macroscópicos son las colonias, que esto es lo que se ve en el laboratorio cuando se hace un cultivo, y ahí podemos ver 3 colonias de hongos donde también desarrolla en forma de mohos, pero puedo contar la cantidad de colonias que crecieron en ese medio de cultivo. Es como vemos los hongos a simple vista. Ahora bien, si uno toma una muestra de alguno de estos mohos y lo llevamos al microscopio, lo vamos a ver la forma microscópica de los hongos. ¿Y cómo realmente se observa esto? Y bueno, se vería algo así. Si tuviéramos que describir esto, la verdad es que se parece a una plantita con su tallo y sus frutos sueltos, ramitas, y esta morfología y esta forma de observarlos, inclusive a Micheli le sucedió, es que le llevó a ubicarlos a los hongos como vegetales inferiores por esta forma particular de observarse, por ser microorganismos que no se movían, y esas esporas se parecen mucho a las semillas o los frutos de los árboles. Esta estructura, todo esto que se ve en el microscopio, se denomina micelios. En algunos textos podremos observar que en lugar de micelio se le dice talo, y talo viene de talófitas cuando los hongos eran considerados vegetales inferiores. El término correcto para describir la morfología microscópica de los hongos es el término micelio. Por lo tanto, ¿qué es un micelio? El micelio es la estructura microscópica de los hongos. Y en esa estructura que estamos viendo se pueden distinguir dos tipos de micelio. El micelio vegetativo, que tiene la función de nutrición y sostén del hongo, y el micelio de fructificación, cuya función es la reproducción y la propagación a distancia. El micelio vegetativo puede ser de dos formas. Puede ser pluricelular y filamentoso, o formado por hifas, o puede ser unicelular, formado por células o bordes llamadas levaduras. Y el micelio de fructificación es lo que conocemos con el nombre de esporas. Los micelios vegetativos filamentosos, las hifas, pueden ser de dos formas. Pueden ser setadas o tabicadas, son como ramitas que están seccionadas, o pueden ser asetadas o sin divisiones. Y las levaduras son células ovoides que se van reproduciendo por rotación o tabicamiento para formar estas especies de cadenitas
que se llama micelio pseudofilamentoso. En cuanto a las esporas, hay una gran variedad de esporas con distintas morfologías y distintos nombres, y eso depende del hongo que estemos tratando o hablando. Entonces, si vemos esto al microscopio, ¿cómo lo describiríamos? Si observamos esto, lo describo que es un micelio filamentoso con hifas más el micelio de fructificación, que son las esporas. Esto sería así. Estas son las esporas, todas estas son las hifas. Y esta hifa particular, de donde nacen las esporas, esta es una hifa fértil que recibe el nombre de esporósforo. Entonces, ¿qué es un esporóforo? Es una hifa fértil que da origen o de la que nacen las esporas. Si tuviéramos que dibujar la morfología microscópica de los hongos, podríamos hacer dibujitos como este, donde se distingue el micelio vegetativo filamentoso o las hifas, las ramitas, y el micelio de fructificación, que son las esporas de distinto tipo. En este caso tiene dibujado dos tipos de esporas, más bien de las basidiosporas, que enseguida vamos a explicar, y conillas. Entonces, ¿cómo distinguimos los micelios vegetativos? ¿Cómo saber si al mirar al microscopio uno está observando un micelio filamentoso o un micelio unicelular? Y la verdad es muy difícil de confundirlos. El micelio vegetativo filamentoso está formado por hifas, que son ramas, y el micelio vegetativo unicelular son levaduras, son células bien ovoides, y la mayoría de la levadura se le ve el brote. Habíamos mencionado que existen diferentes tipos de hifas, y acá una acotación. ¿Qué quiere decir hifa? Viene del griego hifae, que quiere decir tejido, tela muy fina, es decir, filamento. Por eso el término hifa es un término exclusivo de la micología. No se usa en otra disciplina más que en la micología. Y aquí hay microfotografías de cómo se ven las hifas aceptadas o tabicadas. Aquí se ven los segmentos, y las hifas aceptadas o cenocíticas, que son como tubos sin ninguna división. Como podemos observar, el micelio vegetativo unicelular, como se ven las levaduras al microscopio. Aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido, donde se puede ver el aspecto 3D de las levaduras bien globulosas, donde se distingue bien el brote de cada levadura y cómo se van amontonando una tras otra, una pegadita a otra, dando una conformación como de cadena o de pseudomicelio. Y así se ven al microscopio óptico. Esto que se observa aquí es algo que seguramente conoces y quizás alguna vez utilizaste en la cocina, que es la levadura de cerveza, que es Saccharomyces cerevisiae. Y esta es una levadura patógena que produce una enfermedad de la piel, en donde el hongo se llama malacesia. Dentro del micelio vegetativo existen ciertos elementos vegetativos de resistencia, que son estructuras con inclusiones de reserva bajo la forma de glucógeno o lípidos, que aparecen cuando las condiciones ambientales son adversas. En general aparecen en los medios de cultivo cuando algunos de los sustratos requeridos por el hongo empiezan a escasear o empiezan a consumirse, y lo que hace el hongo es reservar energía para poder seguir sobreviviendo. Estos elementos vegetativos de resistencia son dos: los clamidosporos, que están presentes en hongos filamentosos, fundamentalmente con hifas tabicadas, y que toman distintas formas, pueden ser dentro de la hifa o externo de la hifa. Allí acumulan reserva energética. O pueden haber células durables, que están presentes en hongos unicelulares, es decir, en las levaduras, donde aparecen con paredes más gruesas, porque ahí están reservando su energía. Ahora, en cuanto a los micelios de fructificación, dijimos que son las esporas, pero no hay una sola espora, un solo tipo de esporas. Existen distintos tipos de esporas. ¿Y cuáles son las esporas que pueden presentar los hongos productores de micosis? Lo que tenemos aquí son dibujos que representan las características de las esporas. Las esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Recordemos que la función de fructificación es reproducción y propagación. Esa reproducción puede ser asexuada o sexuada, y a la vez puede ser externas o internas. Externas quiere decir que nacen directamente a partir de la hifa, e interna quiere decir
que están contenidas dentro de una célula fértil o de un receptáculo. Una de las esporas se llaman conidias. Las conidias son externas y asexuadas y crecen a partir de una hifa fértil, como habíamos mencionado, y tienen una gran variabilidad morfológica, formas de hojitas, formas de florcitas, y siempre la terminamos comparando con vegetales. Ese esporóforo, que es donde nace la conidia, se lo denomina también conidióforo. Otra espora son los basidiosporas. Estas son sexuadas, externas también, nacen a partir del basidio de la que brotan las esporas. Entonces, si las esporas brotan a partir de un basidio, que este basidio está en la hifa fértil, esa espora se llamará basidiospora. Otras esporas son las esporangiosporas. Estas son asexuadas e internas porque crecen dentro de una esfera o célula fértil que es denominada esporangio. Por lo tanto, las esporas se llaman esporangiosporas. Se las suele llamar esférula porque tiene el formato de una esfera que contiene un montón de esferitas o pelotitas, una gran cantidad. Y luego tenemos las ascosporas, que son asexuadas, también internas. Estas están contenidas en la célula fértil que se llama asco. Esta célula fértil puede ser redonda o puede ser ovalada, inclusive pueden ser mucho más largas y contienen escasas esporas dentro si comparamos con las esporangio. Y entonces estas esporas que crecen dentro de un asco se denominan ascosporas. Todas estas crecen a partir de hifas fértiles. Todas tienen hifas fértiles. Ahora bien, existen hongos que no poseen hifas fértiles, que son incapaces de emitir algún tipo de esporas. Entonces, ¿cómo hacen esos hongos para reproducirse y propagarse? Lo que realizan es especializar ciertas partes de su micelio vegetativo y darles funciones de fructificación o de reproducción. Bien, esas son las que llamamos talosporas. ¿Qué son entonces las talosporas? Son elementos vegetativos con funciones de fructificación. Y las talosporas son dos. Una de los hongos filamentosos y otra de los hongos unicelulares. Las artrosporas son 4 conidias, son sinónimos, son talosporas de los hongos filamentosos. Una artrospora es un segmento de la hifa que tiene capacidad de fructificación. Ese segmento se corta, se cinde, se propaga y se reproduce el hongo. Y las blastosporas son ese brote que parte de una célula madre, que es la levadura, que luego va a dar una célula hija o una nueva levadura. Entonces, las talosporas son artrosporas y blastosporas. Entonces, ¿cuáles son las esporas que debemos de conocer? Conidias, basidiosporas, esporangiosporas, ascosporas, artrosporas y blastosporas. ¿Y cómo observamos esto al microscopio? En fin, aquí lo vamos a observar. Hay una gran diversidad de formas de conidias, en forma de semillitas, en forma de flores. Estos tres son hongos que pueden afectar al ser humano. Vamos a desarrollar en las siguientes clases, que vamos a ir desarrollando. Este es Aspergillus, que es aquel que describió hace 4 siglos atrás Micheli. Tiene una cabeza aspergilar llena de conidias, en realidad es un conjunto de conidias, una cabeza que tiene especialidad, que tiene muchísimas conidias con una gran capacidad de dispersión y contaminación. Cada una de estas pelotitas que se ve aquí es una conidia. Este es un tipo de Penicillium, donde también tiene una especie de cabeza con las conidias ahí en el extremo. ¿Cómo se ven las esporangioesporas? Aquí podemos observar el esporangio que está todavía íntegro, todavía no liberó las esporas, y podemos observar que está atestado de esporas adentro. Entonces, la célula madre, la esfera grande, se llama esporangio, y cada una de las esporas que contiene
se llama esporangiosporas, que se puede ver cuando se rompe cómo las va liberando. En cambio, si observamos las ascosporas, están en un menor número dentro de los ascos, en números irregulares, a veces hay 3, a veces hay 5, pero son esporas mucho más grandes que las esporangiosporas y están en menor número. Y las basidiosporas, que nacen a partir del basidio y brotan para el lado de afuera de las esporas, las basidiosporas. En cuanto a las talosporas, así se ven las artrosporas, que es el elemento de fructificación del micelio filamentoso. Se pueden ver cómo tienen un color más denso, y aquí en una imagen 3D se pueden ver cómo se van escindiendo, cortando y empiezan a propagarse para reproducirse a distancia. Y las blastosporas, que ya habíamos mostrado como una célula madre, da un brote que luego aquí se corta y da una célula hija, es decir, una nueva levadura. ¿Y cómo es que se denomina el proceso de reproducción de la levadura? Es lo que se denomina proceso de gemación. Desde una célula madre se empieza a escindir, da el brote o la blastospora, que luego da la célula hija, y así va pasando con una levadura al lado de otra y terminan dando esta conformación, que es lo que se denomina pseudo-hifa. Al microscopio óptico se ve como si fuera un pseudo micelio filamentoso, se ve como cadena, es lo que se llama pseudo micelio filamentoso. Y aquí también algo para aportar, porque se denomina blastosporas, el prefijo blasto del verbo griego blastei, que quiere decir producir, crear. Otra excepción es también explosión. Por eso se denomina blastospora, ese brote que produce la levadura madre. Bien, los hongos productores de micosis pueden ser o pueden presentar bajo dos formas, una forma sexual y una forma asexual. La forma sexual de los hongos se llama teleomorfa y la forma asexual de los hongos se llama anamorfa. En el caso de las levaduras, la forma sexual de los hongos, es decir, la forma teleomorfa, se reproduce por basidiosporas, y la forma anamorfa se reproduce por blastosporas. Es decir, los hongos pueden presentarse bajo formas sexuales y asexuales, y muchas veces conforma cada una de ellas una especie distinta. Y según el hongo, una forma puede ser patógena para el hombre y otra forma no. Por ejemplo, esto es un ejemplo de levaduras patógenas. Candida es un hongo levaduriforme endógeno. ¿Qué quiere decir endógeno? Que forma parte de la microbiota del ser humano. De este hongo solo se conoce la forma anamorfa, la forma sexual. Por lo tanto, la única forma de reproducirse que tiene Cándida es por blastospora, porque solo tiene la forma anamorfa. Otro hongo levaduriforme es el Cryptococcus, que es un hongo levaduriforme exógeno, es decir, vive en la naturaleza. Este hongo tiene dos formas, anamorfa y telomorfa. La forma anamorfa, es decir, la forma sexual, se llama Cryptococcus neoformans, mientras que la forma telomorfa se llama Phyllobacidiella neoformans. ¿Cuál de estas es patógena para el hombre? Solo la forma anamorfa. Y por ser forma anamorfa, se fructifica por blastospora. Y la forma teleomorfa se fructifica por basidiosporas. Esto comentamos porque en sucesivas clases vamos a estudiar a ambos agentes etiológicos. Entonces, cuando estudiemos estos agentes etiológicos, recordemos cuáles son las formas de fructificación de estos hongos. Entonces, estos hongos invisibles producen enfermedades. Por ejemplo, enfermedades infecciosas que son producidas por hongos microscópicos que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También tenemos que recordar que se le llama enfermedad fúngica y que la gran mayoría de los hongos patógenos se encuentran en la naturaleza y se consideran agentes exógenos. También pueden ser producidas por hongos endógenos que forman
parte de la microbiota de las mucosas. Y la mayoría de los hongos no necesitan parasitar a otros organismos para su supervivencia, ya que disponen de un nicho ecológico al que están perfectamente adaptados, como es el suelo enriquecido con materia orgánica y compuestos nitrogenados de excrementos y otros restos animales, reservorio telúrico, donde viven en fase saprofítica. ¿Qué quiere decir esto de fase saprofítica? Bien, los hongos productores de micosis pueden ser difásicos y dimorfos. ¿Qué quiere decir que los hongos sean difásicos? Que tienen dos fases de vida. Como recientemente mencionamos, una fase de vida saprofítica, que puede ser exógena en la naturaleza o endógena microbiótica, y una fase de vida parasitaria. Es decir, desde la vida saprofítica el hongo puede tener la oportunidad de llegar al hombre, de infectar al ser humano y cambiar de vida, pasar de la vida saprofítica a la vida parasitaria. En ese cambio de vida le sucede algo al hongo. Y tiene que ver con esto de que sean dimorfos. Dimorfo quiere decir que tienen dos morfologías microscópicas distintas. Cuando el hongo cambia de fase de vida, también cambia de forma o de morfología. Es decir, cuando el hongo está viviendo saprofíticamente, tiene una forma o una morfología particular que le llamamos forma saprofítica. En la vida saprofítica tiene la forma saprofítica. Cuando desde la vida saprofítica infecta al ser humano y pasa a la vida parasitaria, también cambia de forma. Pasa de la forma saprofítica a la forma parasitaria. Es decir, en cada fase de vida, el hongo tiene una morfología o una forma distinta, una forma saprofítica y una forma parasitaria. Entonces, un hongo bifásico y dimorfo es aquel que tiene una vida saprofítica, exógena o endógena, donde se presenta bajo una determinada morfología microscópica, es decir, la forma saprofítica. Desde allí, infecta al ser humano cambiando de fase de vida. Pasa a la vida parasitaria, donde también cambia de morfología microscópica, pasando a la forma parasitaria. Y acá vale aclarar algo. La expresión hongo dimorfo no se refiere al dimorfismo sexual, sino que a la particularidad de tener dos formas microscópicas distintas según su fase de vida, saprofítica o parasitaria. Bien, sabiendo estas características de los hongos productores de micosis, ahora nos preguntamos, ¿cómo se clasifican las micosis? La micosis se clasifican según diferentes criterios clínicos y topográficos, criterios ecológicos y de susceptibilidad. Todas estas categorías que no son completamente específicas y que en ocasiones se solapan. Se diría más bien siempre se solapa. ¿Cómo clasificamos la micosis? La podemos clasificar por su origen, en este caso pueden ser por su localización y por la susceptibilidad o por la presencia de factores que predisponen. Por su origen pueden ser endógenas o exógenas, es decir, cuando uno habla por su origen, es decir, el origen del agente etiológico. Endógena, la que forma parte de los hongos de la microbiota, exógena, las que viven en la naturaleza. Por su localización pueden ser superficiales, subcutáneas y profundas. Y por la susceptibilidad se llaman micosis oportunistas. A su vez, las profundas pueden ser sistémicas o viscerales. Y acá cuando decimos que en ocasiones se solapan, esto es porque una micosis, por ejemplo, profunda, es decir, estamos clasificando por su localización, a su vez puede ser exógena, porque el agente que la produce es externo. Y a su vez puede ser oportunista, porque se presenta cuando existen ciertos factores predisponentes. Es decir,
Casi cualquier hongo puede causar una micosis oportunista si la inmunosupresión de los enfermos es importante. Entonces, ahora vamos a dar algunas características generales de las micosis, que en clases sucesivas vamos a estar profundizando. Las micosis superficiales afectan las capas más superficiales de la epidermis, comprometiendo los tejidos queratinizados como la capa córnea de la piel, el cabello y las uñas, así como las mucosas. La infección se da por contacto directo y no son enfermedades graves, son micosis frecuentes en países cálidos y húmedos y se pueden presentar también en animales domésticos y salvajes. Las subcutáneas afectan las capas profundas de la piel, el tejido subcutáneo, el músculo y la fascia. En la infección, el hongo penetra por implantación o inoculación traumática en los tejidos y las lesiones son localizadas, habitualmente en forma de úlceras y abscesos que pueden drenar a través de fístulas, y estas infecciones se diseminan con poca frecuencia. En cambio, las profundas ocurren cuando los hongos invaden los tejidos y los órganos. La infección se produce por diferentes vías, como la respiratoria, la cutánea, por inoculación o hasta por la digestiva. Pueden ser viscerales, cuando la infección se localiza en un órgano, por ejemplo, en el pulmón. Muchas de las micosis profundas son pulmonares, o pueden ser sistémicas, cuando hay una diseminación sistemática de esa infección. Para terminar, vamos a hacer una reflexión que tiene que ver con la publicación científica de la revista de la Asociación Internacional de Micología, donde participaron en esta publicación investigadores de Argentina, Chile y Brasil. Esta publicación la denominaron La Revolución de los Hongos, Flora, Fauna y Fungi. Y esto se debe a que ellos proponen que de ahora en adelante se use las 3 Fs para referirse a la biodiversidad que existe en el planeta, representando los reinos Plantae, Animae y Fungi. Funda es equivalente a flora y fauna, que describe la diversidad de los hongos de un lugar o de un país. Es decir, proponen darle a los hongos el lugar que se merecen. Si no son ni plantas ni vegetales, incluirlos en la biodiversidad de una determinada región. Sumamente interesante para considerar un poco y dimensionar la importancia que tienen los hongos en la naturaleza, no solo a nivel médico. Hasta aquí quedamos, nos vemos, hasta pronto.